Antes de empezar, dime en los comentarios desde dónde nos ves. Me encantará conocerte un poco más. Vamos allá. Parte 1. El silencio de la noche en la Hacienda de los Olivos. Las noches en la Hacienda de los Olivos, en un pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, eran silenciosas, interrumpidas solo por el canto de los grillos y el susurro del viento cálido que se filtraba entre los árboles. Esa noche, estaba despierta, mirando por la ventana de mi habitación, pero mi mente estaba lejos. Sabía que lo que sentía no estaba bien. En la cama detrás de mí, Martín, el hombre que había sido mi protector, mi refugio en este mundo, dormía profundamente. Su respiración era pausada, pesada por el cansancio del día. Esa noche había regresado tarde, después de la feria en el pueblo, donde se había reunido con sus amigos de la infancia. Había bebido más de lo habitual, y cuando llegó, no pudo subir las escaleras hasta su habitación. Lo ayudé sin pensarlo, como lo había hecho tantas veces antes. «Quédate aquí, será más cómodo», le dije sin pensarlo 2 veces, guiándolo hasta mi cama. Era un gesto inocente. O al menos, eso creí en ese momento. Pero ahora, de pie frente a la ventana, sentía una inquietud extraña, un peso en el pecho que no podía explicar. La cercanía, la intimidad de compartir el mismo espacio, había cambiado algo en el aire. Martín siempre había sido fuerte, un hombre de carácter, un trabajador incansable. Sin embargo, en ese instante, envuelto en la penumbra de la habitación, parecía vulnerable. Esa vulnerabilidad me atrajo de una forma que no quería aceptar. «Esto es un error», murmuré para mí misma. Pero mi cuerpo no parecía escuchar a mi razón. El aire se sentía denso. El calor de su cuerpo a pocos centímetros del mío era sofocante. Martín se movió ligeramente en la cama, murmurando algo entre sueños. Mi corazón se detuvo por un instante. No debía estar allí. No debía sentir esto. Pero ya era demasiado tarde para fingir que nada estaba pasando. Martín no siempre había sido así. Cuando llegamos a la Hacienda de los Olivos, yo era apenas una niña, perdida en un mundo que no comprendía. Él me acogió, me protegió. Me enseñó todo lo que sabía. La vida en la hacienda siempre había sido tranquila, predecible. Las mañanas comenzaban temprano, con el sonido de los caballos y el aroma del pan recién horneado. Martín trabajaba de sol a sol, cuidando las tierras que habían pertenecido a su familia por generaciones. Yo lo observaba desde la distancia, admirando la forma en que sus manos fuertes domaban la naturaleza, la manera en que su mirada calculadora parecía anticipar cada problema antes de que surgiera. Siempre lo vi como una figura inquebrantable. Hasta ahora. Hasta esa noche. La noche en que todo cambió. Había algo en su presencia que siempre me había hecho sentir segura. Pero esa seguridad se estaba transformando en algo más. Esa noche, cuando el frío me obligó a regresar al cuarto, me encontré con Martín durmiendo profundamente. Su rostro, relajado por el sueño, parecía distinto. Y fue entonces cuando ocurrió. Un simple accidente. Un roce de piel. Su brazo se movió involuntariamente, y su mano rozó la mía sobre la sábana. Fue apenas un segundo. Pero fue suficiente para hacerme contener la respiración. Martín entreabrió los ojos, confuso, aún atrapado en el letargo del sueño. Su mirada se encontró con la mía en la penumbra. El silencio fue absoluto. «¿Estás bien?» Su voz era ronca, adormilada. Asentí, pero mi cuerpo decía lo contrario. Porque su mano seguía sobre la mía. Porque nunca habíamos estado tan cerca. Porque en ese instante, supe que todo había cambiado. El amanecer llegó demasiado rápido. Abrí los ojos y lo primero que vi fue su silueta aún dormida en mi cama. Martín respiraba profundamente, su pecho subiendo y bajando bajo la sábana ligera. Su brazo seguía cerca del mío, y aunque no nos tocábamos, la cercanía me hacía sentir el calor de su cuerpo. Me quedé inmóvil, observándolo en silencio. Él nunca había sido vulnerable. Nunca así. Siempre lo había visto fuerte,
con esa seguridad inquebrantable, con esa mirada firme de hombre que sabe lo que hace y lo que quiere. Pero aquí, en mi cama, parecía diferente. Parecía alcanzable. Y eso era peligroso. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido. Necesitaba salir de allí antes de que despertara. Me puse un vestido ligero, de esos que usaba cada mañana para ayudar en la hacienda, y me dirigí al patio. El aire fresco de la mañana me recibió con un susurro entre los árboles de olivo. Pero ni siquiera la brisa podía calmar la tormenta en mi pecho. Lo que había sentido anoche, ese instante en el que sus ojos se encontraron con los míos en la oscuridad, no era normal. No debía serlo. Martín apareció en la cocina más tarde, ya vestido con su camisa de lino arremangada y su pantalón de trabajo. Había vuelto a ser el hombre de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía actuar igual. ¿Dormiste bien?, preguntó, con voz despreocupada mientras servía café. Asentí, sin mirarlo. Él se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos. Pareces distraída. Mis dedos temblaron alrededor de la taza. No es nada. Martín no insistió. Pero su mirada decía que no me creía. Los días siguientes fueron un infierno. Nos movíamos por la hacienda como si nada hubiera cambiado, pero algo flotaba en el aire. Una tensión sutil, un roce de miradas que antes no existía. Intenté convencerme de que solo había sido un momento extraño. Pero cada vez que pasaba cerca de él, cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar un plato en la mesa, cada vez que su voz sonaba demasiado cerca de mi oído. Sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Una tarde, el calor en la hacienda se volvió insoportable. El sol caía como un fuego sobre los campos, y yo me refugié en la sombra del granero, buscando aire. Mi vestido blanco estaba pegado a mi piel por el sudor, y mi respiración era pesada. Fue entonces cuando Martín apareció. Se apoyó en la puerta, con la camisa entreabierta y la frente perlada de sudor. Lo vi. Y él me vio. Hace demasiado calor aquí, murmuró. Sí. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. El silencio entre nosotros fue sofocante. Entonces, Martín dio un paso hacia mí. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó en voz baja. Tragué saliva. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. Nada. Mentirosa. Sus dedos rozaron mi muñeca. Apenas un toque. Apenas un roce de piel. Pero sentí un escalofrío recorrerme entera. Si sigues mirándome así, susurró, acercándose más. No me atreví a moverme. Porque en ese momento, en esa sombra entre el calor y el silencio, yo también quería que no se detuviera. Pero algo nos interrumpió. Un ruido en la entrada del granero. Nos separamos al instante, como si un rayo nos hubiera partido en dos. Martín apartó la mirada. No deberíamos estar aquí. Lo sé. Esto no debe volver a pasar. Pero cuando me miró una última vez antes de salir, supe que estaba mintiendo. Y lo peor era que yo también. Los días en la hacienda de los olivos se volvieron insoportables. Martín y yo evitábamos quedarnos solos, pero cada vez que coincidíamos, el aire se volvía denso, pesado, como si el calor del verano no fuera suficiente para sofocarnos. No hablábamos de lo que pasó en el granero. No lo mencionábamos. Pero el problema no era lo que decíamos. Era lo que no decíamos. Era lo que flotaba en el aire cuando nuestras miradas se encontraban, lo que pasaba cuando accidentalmente nuestros dedos se rozaban sobre la mesa. Era la forma en que su voz bajaba cuando me hablaba. Y cómo mi piel se estremecía cada vez que estaba cerca. Todo explotó una noche. Era tarde, y yo no podía dormir. El calor en mi habitación era insoportable. Salí al patio con la esperanza de que la brisa nocturna me ayudara a calmar mi respiración acelerada. Pero no estaba sola. Martín estaba allí, apoyado en la baranda de madera, con una copa en la mano.
La luna iluminaba su perfil, su mandíbula marcada, su expresión perdida en algún pensamiento que no compartía con nadie. Cuando me vio, no apartó la mirada. ¿No puedes dormir? No era una pregunta. Me mordí el labio. No. Él dejó la copa sobre la mesa y se cruzó de brazos. La tela ligera de su camisa blanca se pegaba a su piel. ¿Por qué sigues evitándome? Su voz era baja, un susurro en la noche. Mi corazón se aceleró. No te estoy evitando. Mentirosa. Dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Esto no está bien, susurré, aunque mi voz sonaba más como una súplica que como una advertencia. Martín alzó una ceja. Su mirada bajó lentamente por mi rostro, por mi cuello, hasta perderse en la tela delgada de mi camisón de dormir. Y sentí que el aire entre nosotros se volvía demasiado denso para respirar. Dímelo otra vez. Mis labios se separaron. Pero no pude decirlo. Porque era mentira. Porque si realmente quisiera detener esto, lo habría hecho hace tiempo. Martín lo entendió antes que yo. Y cuando alzó la mano y deslizó un mechón de mi cabello detrás de mi oreja, supe que habíamos cruzado el punto de no retorno. Mi piel ardió bajo su roce. Era un juego peligroso. Pero ya no quería jugar a ignorarlo. Esa noche, no pasó nada. No hubo besos. No hubo palabras. Solo el sonido de nuestra respiración entrecortada en el silencio de la hacienda. Solo el peso de su mirada sobre mi piel mientras el viento de la madrugada nos envolvía a los dos. Solo la certeza de que, después de esto, nada volvería a ser igual. El verano en la hacienda de los Olivos continuaba con su sofocante intensidad, pero nada se comparaba con el calor que ardía entre Martín y yo. Después de aquella noche en el patio, algo cambió definitivamente. Él ya no intentaba alejarse. Yo ya no intentaba fingir que no sentía lo que sentía. Era un peligroso juego de silencios, de roces que duraban un segundo más de lo debido, de miradas que lo decían todo cuando nadie estaba mirando. Sabíamos que estábamos a un paso de cometer un error irreversible. Pero lo que no sabíamos era cuándo sucedería. No tuvimos que esperar mucho. Era una tarde en la que el calor era insoportable. Las paredes blancas de la hacienda reflejaban el sol ardiente, el aire era pesado, inmóvil. Yo estaba en mi habitación, con la ventana abierta, tratando de encontrar algo de alivio. Llevaba un vestido ligero, demasiado delgado, pero necesario para soportar la temperatura. Entonces Martín entró. Voy a la ciudad. ¿Necesitas algo? Su voz era tranquila, pero su mirada decía otra cosa. Nos habíamos estado evitando durante días, pero ahora, ahí estaba él, de pie en mi puerta, observándome como si estuviera debatiéndose entre marcharse o hacer algo que no tenía vuelta atrás. Y yo tampoco me moví. No necesito nada. El silencio se extendió entre nosotros. Pesado, peligroso. Su mano se apoyó en el marco de la puerta. ¿Por qué me miras así? Pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Martín no respondió de inmediato. Porque sé que esto está mal. Mi respiración se detuvo. Él cerró los ojos un momento, como si intentara contenerse. Pero no puedo detenerlo. El latido de mi corazón se volvió ensordecedor. Yo tampoco podía detenerlo. Martín avanzó un paso. Y supe que en ese momento, todo se acabaría. O todo comenzaría. No hubo palabras. No las necesitábamos. Lo único que existió fue el momento en el que su mano rozó mi mejilla, la forma en que mi piel ardió bajo su toque, la manera en que su respiración se mezcló con la mía. Fue un instante. Solo un instante. Pero fue suficiente para cruzar la línea. Cuando nuestros labios se encontraron, ya no hubo marcha atrás. Esa tarde, cambió todo. No podíamos fingir que no había pasado. No podíamos pretender que no lo habíamos querido.
Pero sabíamos que habíamos sellado nuestro destino con ese beso. Porque lo que había entre nosotros ya no podía esconderse. Y tarde, o temprano, alguien lo descubriría. Después de aquella tarde, nada volvió a ser igual. Martín y yo éramos un desastre esperando a ser descubierto. Nos movíamos por la hacienda con cuidado, con miedo de que alguien viera lo que había en nuestras miradas, de que alguien notara cómo nuestras manos se buscaban en los espacios vacíos entre nosotros. Pero el destino no iba a permitirnos escondernos por mucho tiempo. El rumor comenzó como un susurro. Las miradas en el pueblo se hicieron más largas, más inquisitivas. Dicen que la hija de la hacienda y su protector han estado demasiado cerca. Las palabras se esparcían como fuego en un campo seco. Yo traté de ignorarlas. Martín trató de hacer lo mismo. Pero entonces todo explotó. Fue una tarde como cualquier otra. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando mi tía entró sin previo aviso. Se quedó en la puerta, los brazos cruzados, la expresión fría. Dime la verdad. Mi estómago se contrajo. ¿De qué estás hablando? Tú y Martín. El aire se fue de mis pulmones. Eso es una locura. Mi tía dio un paso adelante. Sus ojos eran una tormenta. No me mientas. Yo no pude responder. Porque mi silencio la delató. Esa noche, Martín y yo nos encontramos en el granero, nuestro único refugio. Lo saben. Dije, con la voz temblorosa. Martín pasó una mano por su cabello, frustrado. No podemos quedarnos aquí. Mi corazón se encogió. ¿Qué estás diciendo? Me miró, y supe que lo había decidido antes de decírmelo. Tenemos que irnos. Mis labios temblaron. ¿Huir? Martín asintió. Es la única manera. Yo sabía que tenía razón. Sabía que si nos quedábamos, nos destruirían. Pero también sabía que si nos íbamos, lo perderíamos todo. Al final, no importó. Porque no nos dieron opción. A la mañana siguiente, Martín ya no estaba en la hacienda. Se había ido antes de que pudiera alcanzarlo, antes de que pudiera decirle que lo amaba, antes de que pudiera tomar su mano y seguirlo a donde fuera. Solo dejó una carta. No quiero arrastrarte conmigo. Pero si aún me quieres, sabes dónde encontrarme. Mis manos temblaban al sostener el papel. El mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero en el fondo, sabía que esto no era el final. Era solo el principio de otra historia. Una que todavía estaba esperando ser escrita.